Bueno, muy buenas noches, bienvenidos a otro programa de Tenemos Derecho, un programa que, como siempre decimos, tiene como objetivo acercarnos a todos a ese mundo un poco extraño a veces y desconocido que es el mundo del derecho. La idea de hoy específicamente es tocar un tema, una rama del derecho, que es el derecho laboral. Para tratar ese punto tenemos dos invitados, dos abogados de nuestra ciudad que se dedican mucho al derecho laboral y que vamos a tratar de sacarles el mayor jugo posible y aprender con ellos sobre la cuestión relacionada con los derechos laborales o con el derecho del trabajo. La idea también es, por supuesto, si es posible y lo logramos, es que si alguno de los televidentes quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta relacionada con el tema, también puede hacerlo a la línea que va a figurar en el WhatsApp que está en pantalla. Esas consultas, por supuesto, no suplen la labor de un profesional. Lo que corresponde es que uno, ante un inconveniente, vaya a consultar a un abogado. Nuestra idea es nada más que guiar, hacer un camino, una pequeña guía hacia dónde se debe ir o, en definitiva, cuáles son los derechos elementales o fundamentales que se tienen, en este caso, en el derecho laboral. Sin más que decir, vamos a pasar a recibir a nuestros invitados del día de hoy. Bueno, está con nosotros el doctor Ernesto Daniel Gauto. Nito, muchas gracias por venir. Juan Emilio Ferreira, ¿cómo andan? Muchas gracias por estar acá. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien. Bueno, la idea, como decía en la introducción, es tratar de hablar un poco de derecho laboral, que es lo que ustedes se dedican habitualmente, y ver en definitiva qué podemos aportar a la comunidad, a la gente, que en definitiva es el objetivo de nuestro programa, ¿cierto? Así que quisiera que en principio nos cuenten más o menos de la actividad profesional, o al menos de la personal. Los dos son del Dorado, los dos nacieron acá. Juan, estudiaste acá, después fuiste a estudiar en la facultad. Sí, buenas noches, Dani, muchas gracias por la invitación. Sí, yo soy el doradense, estudié acá en El Dorado la primaria, la secundaria en la Escuela Nacional de Comercio, la facultad hice en la Universidad Nacional de La Plata, me recibí hace muchos años, a fines del año 93. En una primera etapa ejercí la profesión en forma independiente y después me desempeñé como en la administración, en un organismo administrativo laboral que fue el Ministerio de Trabajo de acá del Dorado por 13 años más o menos, y después me dediqué a la actividad independiente y la ejerzo hasta hoy. Prácticamente estoy abocado a temas laborales, intervengo en la asistencia técnica a sindicatos, también intervengo asistiendo a empresas, o sea, estoy prácticamente abocado a esta rama del derecho, donde creo que a esta altura de la especificación y de la perfección que se necesita, cada vez se tienen que ir perfeccionando más, cada uno en una rama, especializando, porque el derecho es tan amplio que a veces uno no puede lograr conocer todas las ramas por igual, sino que nosotros en nuestro estudio prácticamente estamos abocados al ámbito del trabajo. Bien. En tu caso, Daniel, ocupás hoy ese cargo de... En realidad era delegación en esa época, ¿no? Y pasó a ser dirección. Ahora es dirección del Ministerio de Trabajo. También sos de acá, Daniel. De acá del Dorado, sí, nacido en Pinares, Puerto Pinares, en una salita que había en ese momento ahí, hoy ya no está. Y bueno, decidí irme a estudiar abogacía después de haber hecho en la Escuela de Comercio Nocturna a los 4 años de la secundaria, y bueno, me tocó hacer en Corrientes, que era lo más cercano que había en ese momento. En ese momento en El Dorado no tenía la carrera de abogacía, hoy se puede estudiar acá, pero antes no era así, había que trasladarse. Lo más cercano era
ni siquiera había en Posada, lo más cercano era Corrientes, ¿no es cierto? Y bueno, también sí, me especialicé mucho en el derecho laboral y fundamentalmente trabajé en eso ya hace más de 25 años y desde el 2012 estoy en el Ministerio de Trabajo, con el cargo de director, ahora es dirección. Así es. Juan, en tu caso, estuviste en una etapa donde hubo el año 95 aproximadamente, 98. Desde el 95 prácticamente hasta el año 2007, 2008 estuve en la Delegación de Trabajo del Dorado. Sí, atravesamos. Fueron años complicados, la crisis del 2001, la salida de la convertibilidad, todo eso donde había muchos conflictos laborales. ¿Qué recordás especialmente de aquella época? Fue una etapa complicada, una etapa difícil. Fue el segundo mandato de Menem, donde estaban en vigencia, no sé si se acuerdan, aquellos contratos promovidos de los denominados basura, con un objetivo supuestamente la de facilitar el acceso al trabajo. Posteriormente se va complicando la situación, donde se tramitaron innumerables procedimientos preventivos de crisis, o sea, aquellas herramientas que la ley establece para superar situaciones de crisis, que las empresas con reducción de jornadas, con despidos. Sí, hubiera un montón de actividades propias de una situación de crisis que luego se fue acomodando con el tiempo, después de pasada la etapa del año 2001, 2002, en el 2003. Y eso se notaba en el Ministerio, en la cantidad de denuncias, en las conciliaciones, acuerdos. Sobre todo advertíamos en las situaciones de conflictos colectivos. Habían conflictos colectivos, la falta de pago de haberes, que era lo propio, la imposibilidad a veces de asignarle las tareas completas a los trabajadores, jornada completa, se reducían la jornada, no se trabajaban todas las jornadas de la semana. Hubieron situaciones bastante complejas que a través de una herramienta que utiliza el Ministerio de Trabajo, que es la conciliación, o sea, las dos partes interactúan y tratan de buscar una solución superadora al conflicto, se trató de llevar a cabo. Siempre trabajamos mucho en eso, se buscaba la vuelta para buscar una solución y por supuesto siempre el objetivo del Ministerio de Trabajo era la de preservar la fuente de trabajo de nuestros vecinos, que son los ciudadanos del Dorado y de los pueblos vecinos. Y hoy, Daniel, ¿cómo está la situación? ¿Cuál es el movimiento, digamos, principal o lo que sucede en el Ministerio? Las denuncias, acuerdos, usted también tiene tarea administrativa de libros y demás, ¿no? De foliatura de libros. Hoy, y bueno, creo que siempre el Ministerio, la Dirección de Trabajo cumple un rol fundamental en la sociedad porque cumplen asesorar sobre los derechos a ambas partes del trabajo, ¿no es cierto?, que es la parte trabajadora y la empleadora, ¿no? O sea, instruye sobre la correcta aplicación de la ley y eso es un rol fundamental, es decir, cualquier persona puede concurrir a consultar, es totalmente gratuita la asistencia, ¿no es cierto?, para los trabajadores, ¿no? Y sí, el nivel de denuncia siempre fue casi lo mismo, ¿no es cierto? Quizá ahora un poco más, porque también atiende toda la zona norte, digamos, y parte de la zona centro también. ¿Podrías estimar así un número de cantidad de Y hoy expedientes nosotros siempre hay? estamos en 2.500 expedientes, pero algunos son de visaciones, otros de libros. 2.500 anuales. 2.500 por anuales, año. sí. Y ponele que de denuncias sean entre 800 y 1.000 de conflictos individuales de trabajo y conflicto colectivo, que es menos, ¿no es cierto? En el rol del conflicto colectivo, cualquier persona que necesita asesorarse o es despedido o tiene necesidad de asesorarse puede concurrir al Ministerio de Trabajo y bueno, se labra un acta de su... ¿Alguna noción, así aunque sea más o menos aproximada, de lo que de esa cantidad de denuncias que existen, la cantidad que se llega a acordar en el Ministerio y la que no? Así, un porcentaje, digamos, sin pedirte muchas precisiones. En un 50%. Un 50% o sea, se llega a un acuerdo. Es importante el número porque se dan posibilidades, es decir, a diferencia del Poder Judicial, del juzgado laboral, digamos, la vía administrativa es mucho más rápida, ¿cierto? Es mucho más rápida y o sea, tiene menos requisitos que la instancia judicial. Entonces, de esa manera, muchas personas concurren, muchos profesionales, muchos empleadores, muchos trabajadores concurren ahí para hacer valer sus derechos, ¿no? Para decirlo más sencillamente, digamos,
trabajador tiene un inconveniente, va al ministerio. Se le toma una denuncia que la llamamos denuncia laboral, donde describimos brevemente su situación y cuál es el derecho que él considera conculcado, si es despedido, puede ser también otra inquietud, como una sanción o un problema que tenga con el empleador, y entonces quiere aclararlo, ¿no es cierto? En eso nosotros intervenimos. Pero concretamente y luego se cita, se hace el acta, se le da un número, se le cita a la otra una conciliación obligatoria, de carácter obligatorio. Y ahí, bueno, en una reunión se intenta acercar a las partes. Esa denuncia es la que vos decías que es rápida, ¿no? Que sale es rápida porque nosotros días, acá en El Dorado, ¿no? Te estoy hablando del Dorado, de la cuando dirección ambas de acá, partes están en El Dorado. nosotros estamos dando audiencia en un nivel de 15 días, cuando quizás en otras jurisdicciones no es así, o en la instancia judicial para llegar a la conciliación tarda más. Tarda mucho más, cierto. Entonces nosotros quizás ya en esa primera reunión, en esa primera conciliación, quizás si hay buena voluntad de las partes ya lo solucionamos y queda solucionado el conflicto. El 50% es cierto, un número importante. Sí. ¿Alguna idea de eso en tu época, Juan, recordás o no? Sí, más o menos ese es el número, inclusive un poquito más. Siempre una herramienta importante que se usa dentro del derecho del trabajo es la conciliación. Tratar de conciliar teniendo en cuenta que hay principios rectores dentro del derecho del trabajo que hay que tener en cuenta, como el principio de la irrenunciabilidad de los derechos, que hay que tener muy en cuenta eso. Por ahí hay algunos aspectos que faltaría reforzar dentro del Ministerio de Trabajo para tener la garantía necesaria. Me estoy refiriendo ya a una cuestión más posterior, que sería la homologación del acuerdo para tener... Expliquemos eso que para mí es importante. Un acuerdo que hoy se celebra en el Ministerio de Trabajo, ¿cierra definitivamente el problema? Porque es una pregunta que habitualmente nos hacen. Sí, es una pregunta que habitualmente y lamentablemente tenemos que decir que no cierra definitivamente hasta tanto el acuerdo no esté homologado administrativamente. Que lamentablemente nuestra dirección de trabajo, a pesar de las distintas inquietudes que se le plantearon en ese aspecto a Posadas, al Ministerio, nunca pudo tener un departamento de asuntos jurídicos abocado específicamente al trámite de la homologación, que eso a veces hoy demora mucho porque hay que remitir el expediente a Posadas, se tienen que abocar, tienen que homologar y eso tarda meses y a veces se puede generar un conflicto posterior. Pero también tenemos que decir que no es común que sucedan, que se cuestionen los acuerdos. Son casos muy puntuales y yo prácticamente en los años que estuve habrán sido 3 o 4 casos esos asuntos que fueron cuestionados. Creo que también en la actualidad, sí, es muy difícil que alguien venga a cuestionar un convenio, pero también debemos decir que para que sea cosa juzgada necesita la homologación administrativa. En el caso de la homologación hay que decir de que la homologación deriva de la ley, ¿no es cierto? La ley que regula el funcionamiento del Ministerio de Trabajo, que es la 2221, y su decreto reglamentario, ¿no es cierto? Bueno, pero en El Dorado en El Dorado no se puede homologar porque es una facultad. ¿Homologar qué es, digamos? Homologar expliquemos. Es la palabra del funcionario que dice que se ha llegado a una justa composición. Bien. Y ahí te quiero aclarar una cosa. Se homologan cuestiones dudosas, por ejemplo, un despido que está dudosa. Pero, por ejemplo, ¿qué vas a homologar si el trabajador trabajó, por decirte, 8 horas y tiene que cobrar la escala vigente y se le pagaba menos? Ahí no se puede homologar eso, porque pagarle de menos, ¿no es cierto? Porque ya el trabajador lo adquirió ese derecho, ¿no? Es imposible homologar eso porque se homologan cuestiones dudosas, ¿no es cierto? O sea, como un despido, por ejemplo, que está dudoso, alguna sanción que está dudosa, que puede dar a una interpretación. Ahora, lo que el trabajador hizo, lo que trabajó, ya lo ganó, ¿no es cierto? Una hora extra que lo hizo, él ya lo ganó, ¿no es cierto? Las vacaciones, si cumplió el año, tiene derecho, ¿no es cierto? Lo mismo el aguinaldo y cualquier otro rubro que él lo haya desarrollado y que deriva de la ley su obligatoriedad. Por eso Juan decía que las normas laborales son de orden público. ¿Qué significa eso? Que no se pueden, el trabajador no puede renunciar. O sea, si un trabajador viene y te dice, mirá, ¿sabe qué? Yo sé que la escala del trabajador de comercio está a 16.000 pesos hoy, pero yo te trabajo por 8.000. Eso no puede hacer, no se puede establecer, es una cláusula nula, ¿cierto? Él no puede renunciar a ese derecho. Obvio que puede accionar o no, ¿cierto? Que él puede decir, no, yo no acciono, ¿cierto? Pero una facultad es un derecho de él. O sea, nadie puede hacerle renunciar a eso.
Y en los conflictos colectivos, estos son casos individuales, ¿cierto? Que un trabajador va y reclama uno. En los conflictos colectivos, la intervención del Ministerio también tiene esa Ahí tenemos el mismo problema. importancia. Sí, el Ministerio, o sea, la Dirección del Dorado, por ley, por esa ley que yo te mencioné, no tiene facultades originarias. El que interviene inmediatamente en el conflicto colectivo es la Subsecretaría de Trabajo, que está en Posada. Lo que hace la dirección acá en El Dorado es comunicar el conflicto inmediatamente sucedido. Y muchas veces por cuestión de conveniencia. En esos casos decís cuando hay medida de fuerza, por ejemplo. Claro, una medida de fuerza es el sindicato, para estar protegido legalmente y para que sea válida la medida de fuerza, comunica inmediatamente. Y si no lo comunica, nosotros igual comunicamos a la subsecretaría, ¿no es cierto? Con eso la medida de fuerza entra dentro de los, digamos, parámetros legales. La subsecretaría, en forma inmediata, a pedido de las partes o a veces de oficio, interviene en el conflicto, ¿no es cierto?, dictando la conciliación obligatoria con la medida de no innovar, o a veces simplemente la conciliación obligatoria, ¿no es cierto? Pero siempre el que interviene es la subsecretaría, ¿no es cierto? A veces por delegación y por una cuestión de comodidad, digamos, designan al director y puede ser también a otra persona del Ministerio de Trabajo para que intervenga en el conflicto, ¿no es cierto? Y sea más fácil resolverlo acá. Eso es lo que venimos haciendo. Pero en muchos conflictos el subsecretario de Trabajo fue el que directamente tomó la audiencia, ¿no es cierto? Intervino en el expediente. Además, nosotros tenemos que elevar todas las actuaciones que hacemos, elevarlo en forma inmediata a la subsecretaría. En tu caso, Juan, ¿cómo ves la cuestión colectiva? De hecho, vos sos abogado del SOIME, que es un sindicato, digamos, muy representativo y con mucha presencia en nuestra región por la misma actividad que se desarrolla, ¿cierto? ¿Cómo ves la situación esa gremial, sindical, en la actualidad, o por ahí comparando con el resto, o qué futuro le ves, o todo, digamos? Sí, respecto de los conflictos colectivos, generalmente se inicia con el trámite hecho por el gremio, digamos, en representación de sus trabajadores afiliados, en el caso, o los representativos de la actividad, pidiendo una audiencia. Agotados algunas instancias conciliatorias donde no se puede llegar, generalmente se agotan todas esas instancias administrativas, o sea, si esas instancias conciliadoras, agotado eso, se recurre a la herramienta prevista por la Constitución Nacional. Se evalúa también qué es el derecho a la huelga. Y se utiliza el derecho a la huelga, se notifica al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo realiza su intervención a través de su elevación a la subsecretaría y nos ponemos a discutir bajo un régimen de una ley específica, que es la 14.786, donde tiene una modalidad de cómo negociar y cómo instrumentar ese acuerdo. Y esa facultad es de la subsecretaría, que a su vez delega en el director de trabajo. Por eso yo me refería que por ahí sería interesante darle mayor entidad a nuestro organismo administrativo laboral del Dorado, porque de alguna manera, dándole de las herramientas necesarias a través de mayor personal y de funcionarios, se podría resolver esas cuestiones de forma local y no recurrir en cada situación en particular al Ministerio de Trabajo de la ciudad de Posadas, con todo lo que significa. Por ahí alguien que sea de acá está conociendo la situación, sabe los pormenores, sabe cómo viene la mano y sabe cómo manejarse, porque de última, cuando nos sentamos a una audiencia de conciliación, somos todos vecinos, somos todos conocidos, conocemos la empresa, se conoce al gremio, saben cómo actuar y a veces se puede resolver más fácilmente, es lo que yo puedo interpretar. Sin perjuicio, los gremios, para tomar una medida de fuerza, es una medida extrema, es la última medida que se toma. Se tratan de agotar todas las instancias, no es que se toma una medida, prácticamente nosotros en representación del gremio maderero no hemos en los últimos tiempos tomado, y eso que hay en algunos casos hay razones suficientes para tomar, pero se trata siempre de agotar hasta la última instancia y buscarle una solución superadora a los distintos intereses para tratar de evitar la controversia y sobre todo teniendo una cuestión fundamental que es la de la mantención de la fuente de trabajo, que es uno de los principales objetivos que tiene el gremio, la de que no pierda el trabajador su fuente de trabajo, que
repercute, por supuesto, en la economía familiar. Y en ese punto, ¿cuál es la problemática que se percibe ahí desde, o sea, ¿cuál es el problema que tenemos hoy? ¿Falta de trabajo, disminución de jornada? ¿Cuál es el problema laboral que más surge? En los últimos tiempos y a partir del año 2000, a fin del 2015 y principio del 2016, cambió la cuestión económica nacional y eso de alguna manera afectó a nuestro sector maderero y algunas empresas lamentablemente tuvieron que tomar algunas medidas o utilizar algunos instrumentos como el procedimiento preventivo de crisis, reduciendo jornadas o reduciendo la jornada laboral de los trabajadores o reduciendo jornadas en la semana o sea, no cumpliendo con la cantidad mínima prevista por ley para que se trabaje, como paliativo para superar esa situación de crisis. Y eso se negocia, eso se discute. También hubieron muchos despidos. Hoy por suerte también ya vemos una leve mejoría, no es que está al 100% como estaba antes, pero se ve una leve mejoría. Se van acomodando otra vez las empresas, se van acomodando, se están normalizando lentamente o regularizando esa situación, sin perjuicio de que hay algunos casos que todavía le cuesta superar esa instancia en virtud, por ejemplo, el sector de la industria del terciado, del efenólico, que en su momento, en una primera instancia, tuvieron que competir con el ingreso de mercadería de importada, entonces hasta que se tuvieron que tomar todas las medidas de regulación y el reclamo pertinente que se hizo a través del gremio y de la predisposición de los funcionarios de la provincia y de la nación, se volvió otra vez a acomodar y hoy no está 100%, pero se fue normalizando en los últimos tiempos. Por lo menos es lo que tengo conocimiento yo, digamos, desde mi función como asesor del sindicato maderero. Está bien. Y en cuanto a eso, Daniel, los conflictos relacionados con las diversas actividades, ¿se puede tener así como un leve panorama también de los sectores, digamos, conflictivos? Nosotros, ¿qué tenemos acá? Madera es una actividad importante. Rural también. En tu época había muchos conflictos rurales, ¿no? Sí. No sé hoy cómo estará eso en términos así generales. El que más ha sufrido el impacto es el sector maderero, ¿no es cierto? La industria del terciado, como dice Juan. ¿Y el comercio? Y ahí hay que decir eso, ¿no? Que los trabajadores han puesto el hombro, ¿no es cierto?, con el sindicato y vinieron soportando disminuciones horarias, a veces por 2 años, algunas empresas, disminución de su sueldo, eso significa disminución de su sueldo, ¿no? Y de ahí radica la importancia de trabajar en forma conjunta con el sindicato, empresas, sindicatos. Y el trabajo se nutre de dos elementos fundamentales, la empresa o el empleador y el trabajador. Ambas partes se necesitan y tienen que colaborar para de alguna manera salir adelante. No solamente el trabajador, sino también la empresa poner todo su empeño para sacar adelante la industria, ¿no es cierto? Bien, yo te preguntaba por el comercio. Por el comercio, ¿cómo está? Uno está siempre viendo lo que se ve desde el ministerio. El comercio es, acá en El Dorado hay algunos grandes comercios que casi no han despedido, ¿no es cierto?, salvo lo normal y lo usual, y lo que más ha sufrido el impacto fueron los negocios chicos, denominados chicos, que uno ve, bueno, por vivir acá en El Dorado, de que muchos cerraron sus puertas, ¿no es cierto? Pero en principio no. ¿Y la relación de problemática de trabajo no registrado, el trabajo comúnmente denominado en negro, hay en qué porcentaje se puede decir? De esas 1000 denuncias que tenés anualmente, ¿muchas deben ser por trabajo en negro o no es tanto? Sí, hay un porcentaje, no te puedo precisar porque no llevamos estadística, pero sí hay un porcentaje de trabajo todavía irregular, lo que trae una complicación tremenda, porque yo le explicaba a un empleador, le decía, mirá, vos estás poniendo en juego todo tu patrimonio al tener sometido a ese régimen al trabajador. ¿Por qué? Porque si ocurre un accidente, ahí el empleador que no lo tiene asegurado
lo soporta con su patrimonio y en un solo caso puede perder todo lo que él vino ahorrando en 10 o 15 o 20 años, ¿cierto? Por eso hay la importancia de hacerle entender al empleador que debe registrar al trabajador, sí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el tema, por ejemplo, del accidente, la RT cubre absolutamente todo, cubre el sueldo, cubre la asistencia médica, farmacéutica, el traslado, y la indemnización por discapacidad si queda. Pero, iba a decir Juan, no es tan fácil tampoco. No es tan fácil, hay una problemática. Nosotros que por ahí asistimos a varias empresas y a muchos comercios de acá del Dorado, nosotros advertimos que no lo tienen en negro porque quieran, no es una decisión del empleador. A veces la situación económica es tan compleja que los empleadores usan algunas mañas y artimañas para tratar de superar esa situación de crisis por los costos, por lo que implican los costos. Y lamentablemente, o lo registran deficientemente o no lo registran. Con todos los riesgos que implican no registrar a un trabajador o registrarlo deficientemente, porque llegado el momento de la desvinculación o algún incumplimiento importante de parte del trabajador, la empresa necesariamente va a necesitar prescindir del trabajador. Y en ese caso, todo aquello que de alguna manera se ahorró, entre comillas digo, porque no es una decisión, va a tener que soportar a través de un reclamo o, si viene un litigio, con todas las multas que tiene prevista la ley para la falta de registración o registración deficiente, que son multas muy importantes. Suele pasar que cuando se pone fin a la relación es donde claro, por eso, salta todo lo anterior. Pero también por eso muchos empleadores que nosotros por ahí atendemos nos preguntan cuándo sale la reforma laboral. Entendiendo que la reforma laboral, algunos interpretan como que es una quita de derechos del trabajador o algo por el estilo. Sustancialmente creo que no pasa por quitarle derecho al trabajador, sino pasará por una reducción de costos, que eso es lo... Particularmente tengo una visión de eso. Yo creo que nosotros en Argentina llegó el momento de distinguir entre una pymes y una empresa que no es pymes. Una empresa de 5 trabajadores, de 10 trabajadores, de 50 trabajadores. No podemos medir con la misma vara a todas las empresas. A un comercio que se encuentra en el kilómetro 9 del Dorado, que una tienda, no podemos imponerle el mismo rigor impositivo que a un hipermercado de Posadas, para graficar, digamos. Sin embargo, para la ley es igual. Para la ley lo mismo. Para la ley es lo mismo. Eso es importante porque de hecho se aplica el mismo convenio colectivo para ambos negocios o comercios, independientemente de la entidad que tengan, ¿cierto? Mucho se habla de eso, ¿no? De la posibilidad de un futuro derecho diferenciado, ¿no? Sí. Donde hay 2 o 3 regímenes distintos que puedan tener. Por eso, en mi opinión, no pasa por quitarle derecho al trabajador, porque algunos plantean que por ahí quitarle la indemnización en caso de despido, reducirle eso, no pagarle las horas extra, armar el banco de horas extra. Para mí no pasa por ahí la cuestión. Me pasa de la imposibilidad de las empresas, o de las pequeñas empresas sobre todo, es la de registrarle correctamente. Porque si una empresa le tiene registrada correctamente, en ese caso podrá sancionar, podrá percibir, podrá despedir con causa si quiere o sin causa. Y no es un impacto económico significativo si lo tiene debidamente registrado. Lo que pasa es que cuando la registración viene deficiente, no se pagan horas extra en blanco, no se declara la totalidad de las horas trabajadas, no se otorgan los francos compensatorios, se trabaja domingo a la mañana y no se consignan los recibos, llegado el momento de prescindir del trabajador, porque una relación comienza y termina, si bien es un contrato de tiempo indeterminado, pero termina antes, muy posiblemente termina antes. Son casos excepcionales los que terminan con la jubilación del trabajador. Y ahí comienza el conflicto. En cambio, cuando están en blanco, si el trabajador entiende que hay una causal injuriante suficientemente grave, impediente de la prosecución de la relación laboral, lo puede hacer, lo puede despedir en cualquier momento y de última se le cuestionará la causa, pero eso ya no depende de él, sino va a depender de un juez que diga si correspondía o no despedirlo. Y en todo caso corresponde una indemnización que es el equivalente
al mejor sueldo mensual normal y habitual percibido en los últimos meses por cada año de trabajo. Bien. Que el impacto tampoco resulta tan significativo, pero las multas por la registración deficiente, la falta de pago de algunos conceptos dentro del recibo, como adicionales, como presentismo, como algún tipo de bonificación, al no consignarlo, después se hace un monto tan importante que a veces pone en riesgo la propia continuidad de la empresa. Bien. Sobre ese punto ahora vamos a hacer un pequeño corte, pero luego quisiera que vayamos a cosas muy puntuales, sencillas y específicas, ¿no? Un trabajador, cuando es despedido, ¿qué le corresponde? Cosas así relacionadas con la indemnización y los demás.